Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy hablaremos sobre una noticia que es tendencia, algo que mucha gente quiere saber si de verdad va a suceder. Se trata del cuarto cheque de estímulo económico. Veremos si es que en este año 2023 va a llegar el famoso cuarto cheque de estímulo, o al menos nos darán algún tipo de alivio económico que sea similar a la cantidad que nos estaría brindando un cheque de estímulo económico. Como bien sabemos, a medida que avanza el año, muchos estadounidenses se preguntan si pueden esperar una cuarta ronda de cheques de estímulo para ayudar a aliviar las cargas financieras causadas por los desafíos económicos que estamos viviendo el día de hoy. Con las primeras 3 rondas de cheque de estímulo distribuidas entre el 2020 y el 2021, la atención se ha centrado en la posibilidad de que llegue otro pago directo en este año 2023. Y junto a esto traemos un pago directo único que va a estar llegando exactamente la fecha 16 de junio. Se tratan de cheques que fueron aprobados en una sesión legislativa en este año 2023 y comenzarán a llegar a cuentas bancarias el 16 de junio de este año. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video porque sé que esta noticia los va a sorprender mucho. El cheque de estímulo inicial, valorado en $1,200, se emitió como parte de la ley CARES en el año 2020. Su objetivo fue brindar un alivio financiero inmediato a las personas y a las familias afectadas por la era de la pandemia. Pues bueno, a esto le siguió un segundo cheque de estímulo valorado en $600. Este formaba parte de la ley de desgravación fiscal del año 2020. Y después llegó el tercer cheque de estímulo valorado en $1,400, el cual se emitió bajo el plan de rescate estadounidense en el año 2021. Si bien las 3 rondas anteriores de cheques de estímulos jugaron un papel muy vital para ayudar a las personas y a estimular la economía en ese momento, la pregunta sigue siendo, ¿habrá otro cheque de estímulo? Por el momento parece algo muy poco probable es que se vaya a distribuir otra ronda de pagos directo, ya que la economía nos ha mostrado signos de una mejora y con la trayectoria ascendente ha disminuido la necesidad de medidas de estímulos adicionales. Sin embargo, muchos legisladores abogan por más cheques de estímulo para abordar los desafíos financieros persistentes que enfrentan ciertos segmentos de la población. Mientras tanto, varios estados han tomado medidas proactivas y han comenzado a desembolsar cheques de estímulos a sus residentes. A partir de ahora, un total de 9 estados han comenzado a pagar con el objetivo de brindar un apoyo localizado a sus ciudadanos locales. A medida que evoluciona la situación, sigue siendo incierto si es que se va a materializar un cuarto cheque de estímulo. Los indicadores económicos y el panorama cambiante van a jugar un papel muy crucial en la determinación de la necesidad y la viabilidad de dichos pagos. Si bien es posible que la mayoría de las personas no reciban otro pago directo de este mismo índole, es esencial mantenerse informados sobre los posibles desarrollos, pues a medida que la nación se está recuperando de estos impactos económicos en estos últimos 3 años, es crucial mantenerse informados sobre este panorama económico en evolución. Actualmente, ¿qué estados están considerando un cuarto cheque o alivio económico? Si bien la postura del gobierno federal permanece sin cambios, hay varios estados que están explorando activamente opciones para brindar un alivio económico adicional a nivel estatal, o sea, a sus residentes locales. Aunque no se brindan detalles específicos, es alentador ver que los estados se hacen cargo y exploran varias formas o vías potenciales para apoyar a sus residentes durante estos tiempos difíciles. Entre ellos tenemos a California, a Maine, a Idaho, a New Jersey, a Nuevo México, Pensilvania y Carolina del Sur. Oficialmente no se han anunciado cantidades o fechas específicas,
pero bien sabemos que estos estados en estos últimos meses están ayudando a sus residentes con algunos tipos de alivios, estímulos estatales. Perfecto, es hora de hablar de este cheque que estará enviado el día 16 de junio. Los cheques considerados una devolución de impuestos aprobado por la legislación. Este año 2023 comenzarán a llegar a las cuentas bancarias. El Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado de Nuevo México enviará cheques de reembolso de $500 a los contribuyentes solteros y cheques de reembolso de $1,000 a las parejas que presenten su declaración en conjunto. ¿Quiénes califican para este reembolso? Bueno, todos los residentes de Nuevo México que presentaron una declaración de impuestos estatales sobre la renta del año 2021 y que no fueron declarados como dependientes van a recibir estos reembolsos automáticamente. No existe y no hay ninguna solicitud para recibir estos reembolsos. Es simple, si usted presentó su declaración de impuestos del año 2021, usted califica para esto. ¿Cómo obtendrá este cheque de reembolso? Los residentes que recibieron su reembolso del año 2021 mediante depósito directo, van a recibir su reembolso directamente depositado a la cuenta bancaria que figura en esa declaración de impuestos. Todos los demás van a recibir reembolsos mediante cheque. Aquellos que hayan cambiado su información bancaria después de presentar una declaración de impuestos del año 2021 recibirán el reembolso por correo. Aquellos que se hayan mudado a una dirección diferente pueden también actualizar su dirección enviando un formulario al Departamento de Impuestos e Ingresos o también visitando el sitio web oficial del departamento. El departamento insta a quienes reciben un cheque en papel a que actualicen su dirección con el departamento. Los depósitos directos se distribuyen primero y los cheques en papel se enviarán por correo durante un periodo de algunas semanas. ¿Cuándo va a recibir este cheque de reembolso? Los cheques de reembolso para aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año 2021 con el depósito directo como método de pago verán el cheque de reembolso en su cuenta bancaria a partir del día 16 de junio. Se espera que los cheques en papel se emitan hasta fines de ese mismo mes. ¿Qué pasa si usted no presentó sus impuestos en el año 2021? Los residentes de Nuevo México que son elegibles para los cheques de reembolso de impuestos tienen hasta la fecha 31 de mayo del año 2024, o sea, tenemos mucho tiempo todavía para poder solicitar este reembolso, para que si usted pueda presentar tranquilamente su declaración de impuestos del año 2021 y así pueda calificar para estos reembolsos. Los residentes que no estén obligados a declarar impuestos sobre la renta debido a los niveles de ingresos también tendrán la opción de solicitar este reembolso. Las solicitudes se procesarán por orden de llegada. El Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México va a anunciar cuándo se abrirá el proceso de solicitud para estas personas. ¿Qué sucede si usted no recibió el cheque de reembolso anterior? El Departamento de Impuestos e Ingresos afirma que casi 15,000 cheques de reembolso devueltos como imposibles de entregar el año pasado están disponibles. Aquellos a quienes le falta su último cheque de reembolso deben asegurarse de que su dirección en el archivo sea la correcta. Los cheques no se pueden entregar y se entregarán a la División de Propiedad no reclamada del Departamento de Impuestos e Ingresos después de 13 meses, o sea, hasta ahí usted lo va a poder perder. Los cheques del 2022 pronto se van a destinar a propiedad no reclamada, así que no pierda tiempo y tome acción, declare sus impuestos y obtenga este reembolso que sin duda es una gran ayuda en este momento.